Carlos Navarro, aquí a mi izquierda, es mexicano, es una autoridad mundial, internacionalmente reconocida en materia electoral, no solamente por su amplia experiencia, puesto que él labora en el Instituto Nacional Electoral actualmente como director de estudios y proyectos en el área internacional del Instituto Nacional Electoral de México, y labora allí desde 1993, sino también porque Carlos ha sido consultor contratado por organismos como la Organización de Naciones Unidas, la OEA, IFES, IDEA Internacional, y ha realizado misiones de observación y asesoría electoral en toda América Latina, en África, en Medio Oriente y en Asia, permitiéndole de esa manera adquirir un conocimiento no solo teórico, sino práctico de los grandes desafíos del diseño electoral en el mundo, de las líneas, las tendencias de reforma electoral en el mundo también. Carlos ha escrito varias publicaciones, estudios, algunos de ellos también publicados en nuestra revista de Derecho Electoral, que pueden accesar en nuestra página web. Y entre los temas sobre los cuales él ha escrito se destacan voto en el extranjero, regímenes de financiamiento y fiscalización, garantías de equidad en la contienda electoral, sistemas electorales, administración electoral, gobernanza electoral, entre otros. Así que después de un café, de un refrigerio que tendremos en unos minutos, vamos a contar con la exposición de Carlos, que lo que pretende, y el motivo por el cual lo hemos invitado, es para que nos saque un poco de nuestra visión particularista. Dejemos de mirar a nuestro propio ombligo y tratemos, a partir de la amplia experiencia y visión universal de Carlos, enriquecernos con planteamientos más generales y encontremos que hay formas de resolver los problemas que tiene nuestro sistema de manera innovadora. No existen modelos perfectos. El gran desafío que tenemos en términos de financiamiento y equidad en la contienda en Costa Rica, hay que resolverlo construyendo un modelo tico. El propio tribunal tiene muy claro eso. Nosotros hemos planteado 3 propuestas históricamente, la del 2001, 2007 y 2013, y son propuestas provocadoras que lo que queremos es mover a la discusión. ¿Qué piensan los medios de comunicación, los partidos políticos, la ciudadanía, por supuesto, la academia? Bueno, queremos en ese sentido aprovechar la experiencia de Carlos para tener una visión más general. Y después de la exposición de Carlos, de don Carlos Navarro, tendremos la participación de don Ronald Chacón. Don Ronald es el jefe del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos. Ronald, si Carlos nos va a ofrecer una visión general comparada internacional, Ronald nos va a ofrecer una visión del caso costarricense. Yo he hablado desde un plano muy de teoría política, muy de teoría de sistemas electorales. Ronald va a hablar desde una visión mucho más técnica, como experto que es en financiamiento y equidad electoral en Costa Rica, una mirada prospectiva. Ronald es licenciado y máster en Contaduría Pública, bachiller en Administración acreditado internacionalmente. Es jefe del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del Tribunal Supremo de Elecciones desde la creación de este departamento en el año 2010. Previamente a trabajar en el tribunal, Ronald trabajó durante 19 años en la Contraloría General de la República.
Se ha ido especializando en la materia electoral, ya habiendo obtenido un diplomado en procesos electorales en las Américas por la oficina de Flaxo de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Chile, y ha participado como ponente en numerosos talleres impartidos entre otras instituciones en el antiguo Instituto Federal Electoral de México, actual Instituto Nacional Electoral de México, en la Universidad Nacional Autónoma de México, entre otras instituciones. Ha presentado ponencias en las jornadas de transparencia electoral y simposios internacionales en materia electoral organizados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en México. En Perú también ha presentado ponencias en condición de especialista en financiamiento y es autor y coautor que también ha publicado varias investigaciones en la revista de Derecho Electoral del Tribunal, a la cual tienen acceso por medio de Internet. Finalmente, señalo también que don Ronald es profesor de la Cátedra de Contabilidad en la Universidad Nacional. Durante el último cuarto de siglo del milenio anterior, más o menos, sobre todo a finales de la década de los 70s, los 80s e incluso los 90s, la abrumadora mayoría de los países de la región, con algunas excepciones, la muy notable desde siempre de Costa Rica en ese sentido, lo que fue notable era el empeño, el esfuerzo de poner en marcha y de completar procesos de ajuste y de cambio democrático para llegar más o menos todos, más o menos el grueso de los países del continente hacia finales del siglo, a una situación que para ustedes es bastante familiar, que para los costarricenses era un dato obvio, cotidiano, objetivo. En las elecciones, era por medio de elecciones que se realizaban periódicamente, que cumplían atributos esenciales de transparencia, de apego a la ley, de limpieza, que era la única vía a través de la cual se renovaban, se integraban y a veces se vigilaba el ejercicio del poder político. Eso que para ustedes es tan familiar, en la mayoría de los países de América Latina fue solo el resultado de esfuerzos, de impulsos, de reformas, de acuerdos, de pactos, de negociaciones para superar, insisto, en muchas ocasiones de manera no simple, en medio de enormes complejidades, situaciones que, por ejemplo, en el Cono Sur se expresaron en buena parte de esos países con prolongadas o recurrentes experiencias de golpes de Estado y gobiernos de carácter militar, o que en algunos otros países más cercanos a nosotros geográficamente, a México, a Costa Rica, países en los que los más elementales ideales y postulados democráticos simplemente no tenían ninguna vigencia por la naturaleza de los gobiernos autocráticos. El mío propio, en donde si bien podríamos formalmente también un historial envidiable desde el punto de vista formal, estrictamente formal, de que llevamos 80 años realizando elecciones periódicas, había que preguntarnos qué atributos, qué características tenían esas elecciones que se llevaban a cabo en países como el mío. Sabemos que ahí no era donde se dirimía el poder político, era un ritual porque se sabía de antemano quiénes iban a ganar. Vivimos durante 70 años una prolongada, un sistema que muchos han llamado de partido dominante o de partido hegemónico, en donde sí había elecciones, pero donde eso del respeto al voto, la pureza del sufragio, era prácticamente pólvora mojada, es decir, era papel mojado, no tenía ninguna vigencia. Llega el grueso de los países, algunos con más complejidades, algunos con menos. Lamentablemente, también esa abrumadora mayoría conquista muchos derechos, instituciones, prácticas, normas de carácter democrático en el plano electoral, pero hay que darnos cuenta, voltear alrededor, una experiencia que también vivimos notablemente desde la década de los 80s, en medio de situaciones de profundos asimetrías, rezagos,
desequilibrios e injusticia social. Ese no es el motivo que nos congrega, nos vamos a enfocar estrictamente en el terreno electoral, pero nunca podemos perder de vista también el telón de fondo bajo el que cobra sentido estos elementos a los que estoy planteando. Entonces tenemos al grueso de los países de América Latina llegando hacia finales del siglo, cubriendo este expediente, cubriendo en mayor o menor medida y en general con buenas credenciales esto de que las elecciones eran el único método válido, socialmente aceptado, jurídicamente reconocido para integrar y renovar a nuestras autoridades públicas, a nuestros gobiernos. Y que las elecciones en lo general eran organizadas por una autoridad fiable, que organizaba las elecciones de manera transparente, de manera libre, que había pluralidad de opciones políticas, que se podía expresar en el plano de las preferencias políticas y ideológicas la diversidad de intereses, de proyectos de nuestros países. Pero encontrábamos también que eran elecciones sí pluralistas, elecciones sí limpias, pero que en general estaban marcadas por profundas desigualdades. Desigualdades en cuanto a las condiciones de la competencia electoral. Y el panorama se acentuaba porque esa dinámica en los procesos electorales empezó también, les relato muy rápido un paisaje que a muchos nos puede resultar más o menos natural hoy en día. ¿Qué ha pasado? ¿Qué características tienen en general las campañas electorales en América Latina, ya en algunos de nuestros países desde finales de la década de los 90, pero sin ninguna duda en casi todos nuestros países a partir de a lo largo de los primeros años de este nuevo siglo? Tenemos elecciones cada vez más competidas, en donde hay una lucha verdaderamente enconada y donde la diferencia entre quien gana un escaño, quien obtiene un cargo de elección popular a nivel ejecutivo, sea a nivel nacional, sea a nivel provincial o a nivel cantonal, como podría ser el caso de Costa Rica, se dirimían apenas por un puñado de votos. Ustedes lo han vivido esa experiencia de manera muy reciente. México vivió esa experiencia de manera muy dramática en 2006. En aquel entonces suponíamos que difícilmente podía haber una elección más competida que la que nosotros habíamos tenido a nivel presidencial, con poco más del 0.5 de diferencia entre quien obtuvo la presidencia y quien quedó en segundo lugar, y que dio motivo a una muy, muy fuerte controversia, con la que voy a cerrar con algunos datos esta intervención sobre el impacto que tuvo esa muy enconada contienda electoral en México. Pero ese es el cuadro de condiciones. Hoy, ¿qué es lo común? Que todos los candidatos que verdaderamente tengan una expectativa seria de ganar ese escaño o ese cargo público al que sea referencia, inviertan una buena parte de su tiempo en acceder a los medios de comunicación. Hay una virtual compulsión de asegurar el acceso mediático, de acaparar de desplegar todos los recursos que estén a su alcance para tener la mayor presencia y cobertura de carácter mediático. Pero esto va asociado, sí, a compra de tiempos o de espacios, pero también las campañas, probablemente algunos, sobre todo cuando se habla de campañas para cargos de nivel o de trascendencia nacional, se sabe que hoy la mayoría de ellos tienen asesores en marketing, en técnicas de marketing, asesores de estrategias de campaña, asesores de imagen, y por supuesto otro tema que por economía de tiempo, pero también por no hacer demasiado complejo el abanico de problemas que se pueden abordar, solo vamos a dejar indicado, pero que también es una realidad, no solo un uso intensivo de los medios de comunicación convencionales, la radio, la televisión y, de ser el caso, la prensa escrita, sino también un uso intensivo de todo lo que hoy se conoce como las redes sociales para efectos de campaña. Entonces se tiene en el imaginario que hay que... ¿Esto qué
qué consecuencias prácticas termina comportando en la lucha por el poder. Toda esta convulsión, la convicción o la percepción de que los medios, el acceso, el uso intensivo de los medios de comunicación puede resultar determinante para ganar o no una elección. Y esto lleva también a que se busque entonces utilizar todas esas estrategias, todas esas técnicas a su alcance, incluidas, por cierto, algunas que ya no tengan que ver solo con el uso de determinadas herramientas, sino además con los contenidos de las campañas. Y también creo que en muchos de nuestros países, conceptos como los de campaña negativa, campaña negra, han cobrado carta de naturalización. Entonces ya no solo se trata de que yo afirme mi propuesta, mi programa, mi visión o mis valores, lo que yo estoy proponiendo para acceder a ese cargo de político, sino una campaña que esencialmente se centra en atacar directamente, ya no, a veces ni siquiera la propuesta, la oferta, el programa o la visión que puedan tener mis rivales o mis contrincantes, de ataques personales. No sé qué tanto ustedes lo sepan, pero probablemente cuando hay es confesado expresamente, no solo confesado, expresamente documentado. La primera pregunta que le hace un estratega de campaña cuando se le contrata, estos son los más serios, los más reconocidos y los más profesionales, le dice: me vas a tener que dar todo el expediente, todo lo que has hecho en tu vida personal y que pueda ser utilizado en tu contra. Yo desde un momento debo tener claridad exactamente de cuáles pueden ser los puntos vulnerables o de los puntos donde te debe atacar, y para también tratar de influir en esto. Todas estas técnicas y estrategias de campaña no solo han cobrado carta de naturalización en muchos de nuestros países, son casi un producto de exportación norteamericano a muchos países, sobre todo de Europa Central y del Este, pero también en algunas de las democracias de la Europa continental o mediterránea, y no se diga incluso en Japón, se ponen en práctica. Esto nos sitúa ante dos grandes nudos problemáticos: el del financiamiento de las campañas políticas y los costos asociados. Un dato recurrente en casi todos los países en que hay exigencia de que los partidos o los candidatos reporten, o cuando algunos medios o cuando algunos otros sectores, como los medios de comunicación o como observadores, algunos observadores llegan a documentar, tiene que ver con un costo desmesurado y en ocasiones exorbitante de las campañas electorales. Y nuevamente también con las ventanas de oportunidad que puede plantear el acceso a los medios de comunicación. Tenemos entonces esos dos enormes núcleos problemáticos. Frente a esto, por fortuna, América Latina, el grueso de los países de América Latina han sido particularmente insistentes. Ha habido fuertes exigencias y expectativas de que se garanticen condiciones mínimas de equidad en la competencia. Me llama la atención también, hago una pausa muy rápida en algo que planteaba Hugo durante su intervención previa. Y me llama la atención el hecho de que en Costa Rica sea la autoridad electoral un hecho poco común, por decirlo de alguna manera, que sea quien esté particularmente interesado en impulsar, en alentar, en crear un contexto de exigencia para que se terminen adoptando garantías de equidad en la competencia electoral. Porque comentábamos, y lo usual es que sea u otros sectores de opinión, pero fundamentalmente los propios contendientes, las propias fuerzas políticas, los partidos políticos, cuando es el caso, los grupos organizados que postulan candidatos no partidistas o como se les denomina independientes u otro tipo de movimientos, los primeros en exigir y en reivindicar que haya garantías de equidad en la competencia. Y también, ya lo planteaba Hugo, vale la pena simplemente reforzarlo, qué entender por equidad. No lo vamos a discutir ni filosófica, ni jurídica, ni teórica, ni políticamente. Para términos muy prácticos de lo que hablamos de las campañas, de los procesos electorales, significa simple y sencillamente que
la diversidad o la disparidad que de origen tienen las fuerzas políticas, porque las fuerzas políticas, sean partidos, movimientos, como se les quiera denominar, no solo portan visiones, proyectos, propuestas diferenciadas, también tienen distintas capacidades de arraigo, tienen distintas capacidades de acceso a fuentes de financiamiento, tienen distintas capacidades para generar recursos que le puedan hacer frente a los gastos de campaña. ¿Cómo asegurar que esa disparidad natural no gravite, al menos no influya de manera decisiva en la capacidad que tienen de alcanzar un triunfo en las elecciones? Entonces es recurriendo a algún tipo de medidas que lo que hagan en síntesis es, utilizando nuevamente el concepto de Hugo, visibilizarlos, que todos los partidos y las fuerzas políticas tengan visibilidad. Esto es, que tengan un mínimo de posibilidades garantizadas de poderle hacer llegar al electorado sus propuestas, sus ofertas, sus visiones o sus diagnósticos, de ser el caso, que existe esa capacidad. Y si estamos hablando entonces de un entorno en donde entre más grande es la demarcación en que se tiene que hacer campaña, más difícil es hacer campañas al estilo que se usaban todavía hace algunas décadas, hay la compulsión entonces del acceso a los medios. Entonces parte de esa garantía de equidad tiene que ver en lo fundamental con el acceso al poder político. Hay otra, entonces, que tengan un mínimo de oportunidad, pero también no solo se trata de un piso mínimo igualitario, porque el piso mínimo resuelve parcialmente el problema de la inequidad. También en ocasiones se tienen que poner ciertos límites. Ya veremos algunos de ellos muy rápido, en un repertorio muy rápido, pero entonces también se busca en otros términos que la competencia, que llega a ser a veces muy, muy encarnizada por conquistar el voto, se mueva dentro de una franja de piso mínimo y de cierto techo, de límite superior, que garantice que se den esas condiciones de equidad. ¿Cómo se expresan entonces en el plano del financiamiento público? Ahí Ronald va a hacer seguramente una presentación muy puntual sobre la experiencia de Costa Rica y probablemente incluya algunos otros referentes, así que lo toco de manera muy, muy rápida. ¿Qué se busca en el primer tema? Es el financiamiento. Y cuando se discute el tema del financiamiento, el primer dilema que se tiene que plantear, encarar y resolver, y que en general los países de América Latina lo hemos enfrentado y respondido de manera afirmativa, es el que debe o no haber financiamiento de carácter público. La mayoría de los países de América Latina lo tienen, y luego ya empieza una diferenciación. Financiamiento público debe ser directo, es decir, que tengan a su disposición una bolsa de recursos monetarios, financieros, que puedan utilizar, y el dilema es, y esto debe ser para que sostengan sus actividades de manera permanente. Queremos realmente configurar e implantar un sistema de partidos políticos plural y competitivo. Probablemente una de las rutas más seguras para contribuir a ese objetivo sea la del financiamiento público de carácter permanente, o por lo menos para que hagan frente a sus gastos de campaña. Y hay otras modalidades, algo que se llamaba hasta hace poco el financiamiento público indirecto, y que era la garantía de acceso gratuito a los medios de comunicación. Yo había en la literatura, casi la mayoría de los que ustedes revisen la literatura especializada, todavía se hacía hasta hace poco, o en la abrumadora mayoría incluso de carácter más general, todavía se hace referencia hoy a la garantía de acceso a los medios de comunicación como una modalidad de financiamiento público indirecto. Yo creo que por su peso, por su relevancia, cada vez más es objeto de un conocimiento y de un tratamiento especializado. Y ha adquirido casi un estatus propio el debate no solo sobre la garantía o no de acceso gratuito a los medios de comunicación, sino lo relacionado con los términos bajo los cuales se puede acceder y utilizar
los medios de comunicación en su conjunto y en particular los electrónicos para fines de campaña. Pero regresándonos, solo para cerrar la ventana abierta con el financiamiento público, lo que se tiene que valorar una vez que se ha tomado una decisión positiva, que el financiamiento público, sí, por la posición, la función estratégica esencial que cumplen los partidos políticos para la reproducción, el mantenimiento y el fortalecimiento de un orden democrático. Otra, ya decíamos, es permanente solo durante los periodos de campaña. Pero si nos enfocáramos solo durante en alguna de esas vertientes, la pregunta tendría que ser: ¿y qué bolsa de recursos es la que se va a distribuir? ¿Cómo se determina en lo general? Pero aún y de manera más relevante, ¿y cómo se distribuye? Se les distribuye de manera igualitaria. Generalmente los partidos más pequeños suelen inclinarse porque hay un financiamiento igualitario, a lo que suelen oponerse los partidos de mayor peso o fuerza electoral, argumentando que el financiamiento en todo caso se debe de distribuir de manera proporcional a su fuerza. Por supuesto, la primera reflexión que se viene a la mente es que el financiamiento se hace estrictamente de manera proporcional. Lo que se podría contribuir es exactamente a reproducir la lógica, la dinámica o la inercia que ya tiene esa distinta capacidad de arraigo, de implantación de cada fuerza política. De ahí que la solución que se haya encontrado en muchos casos es la de adoptar lo que se podría denominar como una fórmula de proporcionalidad temperada, en donde una parte de esa bolsa de recursos se distribuye de manera igualitaria entre todas las fuerzas políticas, puede ser un 20, un 30, un 40%, y el resto sí se distribuye de manera proporcional a su fuerza electoral, de tal manera que hay un punto de equilibrio entre normalmente las posiciones que se suelen mediar entre las fuerzas políticas nuevas o emergentes o pequeñas y las mayores que suelen reivindicar la proporcionalidad absoluta. Y otro igualmente relevante, y creo que tiene que ver también con otro de los puntos que señalaba Hugo durante su presentación, es ¿y en qué momento se les hace entrega de esos recursos? Eso tiene igualmente importancia, nuevamente, sobre todo cuando hablamos de partidos pequeños o de fuerzas emergentes, porque entonces se enfrentan no solo, porque podrían ir en condiciones muy desventajosas a un proceso electoral, enfrentando no solo a partidos políticos ya establecidos, ya partidos políticos que están bien organizados, que tienen su imagen, su presencia, buena o mala, eso dependerá seguramente de su desempeño en algún momento ante la opinión pública. Y entonces yo, que estoy apenas irrumpiendo, que he obtenido mi registro, mi reconocimiento como fuerza política, como movimiento o candidato, ¿con qué recursos voy a hacer frente a mi primera exigencia? Ya no solo a veces buscando una expectativa de éxito. Un partido político no se crea con el objetivo inmediato de acceder a la presidencia o a la alcaldía o a la gubernatura de una provincia. Por supuesto, normalmente todos lo ven bajo una visión estratégica de mediano o largo plazo. Y normalmente el primer enorme reto que tienen que hacer frente, porque en la mayoría de nuestros países existe, es al umbral mínimo de votación. Y lo usual es que su primera inquietud o preocupación sea cómo llegar a ese umbral mínimo de votación que me permita no solo acceder o conservar derechos y prerrogativas como financiamiento o en su momento acceso a los medios de comunicación, sino además incluso para conservar el registro y por tanto la oportunidad de seguir contendiendo en futuros procesos electorales. De ahí que nuevamente no solo el que se asigne financiamiento público, no solo en que pueda efectivamente contribuir a ese mínimo de oportunidades que les permitan competir, sobre todo en una primera experiencia, pero además que lo reciban oportunamente, que tengan la capacidad y la posibilidad de ejercer ese recurso antes de ir a la primera prueba de las urnas. Esa normalmente es el patrón que se ha seguido. El otro, ese nada más lo dejo apuntado, también puede contribuir o a la equidad o a las condiciones de transparencia en la competencia, la regulación del financiamiento privado. Y aquí hay claramente dos elementos que suelen tomarse en cuenta. Por uno,
ciertas restricciones o prohibiciones para fuentes de financiamiento, y por la otra la imposición de determinados límites a las contribuciones que pueden hacer las personas físicas o morales que en su caso están facultadas para hacer esa contribución. Entonces ese es el abanico, y desemboca nuevamente en que algunos países han visto, para fijar ya no solo ese piso mínimo, sino también esa banda superior dentro de la cual resulta pertinente y deseable que se mueva una contienda que busque ser equitativa, que se establezcan límites a los gastos de campaña. Yo en lo personal simpatizo poco con el concepto de imposición de límites a los gastos de campaña, por las enormes dificultades que le plantea a la autoridad electoral asegurar el efectivo cumplimiento. Imagínense, ustedes son partidos políticos, la enorme cantidad de actividades que pueden estar asociadas o no con una campaña electoral. Entonces, llevar realmente un control detallado, primero de cómo distinguir lo que es un gasto ordinario o un gasto para el funcionamiento, una actividad esencial, de lo que es en principio un gasto de campaña. Pero hay otra forma, y justamente la otra forma que en ocasiones se tiene para acceder a esas condiciones de equidad ya tiene que ver con los medios de comunicación. Ya voy a ir cerrando la presentación, el acceso a los medios de comunicación. Y aquí, eso que antes se denominaba financiamiento público indirecto y que hoy tiene que ver con todo un paquete muy amplio de posibles regulaciones para el acceso y uso de los medios de comunicación, un elemento sin duda central es el de si existe o no la garantía de que los partidos políticos puedan acceder de manera gratuita a los medios de comunicación. No vamos a entrar aquí, ni se ha avanzado mucho desde el punto de vista de la regulación, y nos llevaría a un gran debate si es deseable, pertinente o incluso posible incorporar, no en la discusión, sino en el plano regulatorio, a los nuevos medios de comunicación, porque sin duda tienen ya un peso importante y seguramente adquirirán uno aún más importante. Pero hasta ahora, buena parte del debate, de las exigencias y de las regulaciones siguen fundamentalmente enfocadas en el acceso a la radio y a la televisión. Y entonces, el primero es, debe haber una garantía de acceso gratuito que fije esas condiciones mínimas para la equidad en la competencia, y entre los elementos que se deben considerar, antes de ir a ello, el concepto de franja, porque normalmente se emplea en nuestros contextos el concepto de franja electoral. Yo creo que el concepto de franja electoral sigue estando vigente en los dos primeros países de América Latina que tomaron decisiones en este sentido. Brasil y Chile sí serían, dentro del contexto latinoamericano, los dos países en donde es fiel a su idea o concepción original la franja electoral. ¿Qué es esto? Que dentro de la transmisión, dentro de la transmisión de un programa de radio, de un canal de televisión, el Estado adquiere, ya sea comprándolo o simplemente como una contraprestación cuando el espectro radioeléctrico es propiedad de la nación, como el caso de México, y donde lo que se retribuye, a quien se le concesiona o se le da el permiso para operar un medio de comunicación, la contraprestación que le debe dar al Estado no es en efectivo, no es un determinado importe, son 48 minutos de su programación diaria. Pero ya sea que el Estado la compre o que simplemente la tenga a su disposición como una contraprestación por otorgarle una licencia para operar a un canal de radio o una estación de televisión, la franja es entonces que dentro de la programación pensemos en un canal, el Canal 2, y ya sabemos que el Canal 2 durante el periodo de campaña
entre las 7 de la tarde y las 7:20 o 7:30, dependiendo de cada país y de las disposiciones que se establezcan, va a haber un segmento de programación exclusivamente dedicado a la transmisión de propaganda de los distintos partidos políticos. Y ya se verá cómo se distribuye. Si digamos, son 20 minutos. Hay quien dice, distribuyamos esos 20 minutos entre los contendientes de manera igualitaria. Hay quien dice, no, hay que hacerlo de manera proporcional y podemos encontrar variantes de estos dispositivos. O hay quien dice, nuevamente, un porcentaje va a ser igualitario entre todos y otro porcentaje va a ser de acuerdo con su fuerza electoral. Por eso no podía ser sorprendente que alguien que probablemente fuera de visita a Chile prendiera durante el periodo de campaña el canal de televisión, viera que entre las 7 y las 7:30 esencialmente se sucedían mensajes promocionales de distintos partidos políticos y que unos duraran escasamente 20-25 segundos y que probablemente otros fuera casi un pequeño documental de 4 o de 5 minutos. Ese era el concepto de franja. Estaba el espectador, el televidente o el radioescucha estaba perfectamente consciente de en qué momento iban a aparecer esa propaganda. Por supuesto era su elección quedarse a verlo o no. Podía perfectamente cambiar el canal. Ahora, este es un concepto esencialmente acuñado, un dispositivo concebido hace 30 o 40 años, cuando el mundo, por decirlo de manera muy simple, era muy diferente a las posibilidades y a las capacidades que tenemos hoy en día. Y sin embargo, en muchas ocasiones se seguía reivindicando. Es en mi país donde se le da un giro totalmente distinto a este concepto. En México ya no podemos hablar de franjas electorales. Solo para hacer referencia al que haya una garantía de acceso gratuito, sí, se debe de entender en ese sentido mucho más general como una franja. Pero la innovación que introdujo México es que esos espacios se iban a distribuir a lo largo de la programación, iban a hacer el equivalente a spots, a cuñas radiales o a spots en la televisión de 30 segundos, desde las 6 de la mañana y hasta las 12 de la noche. Entonces ya no es el concepto convencional de franja electoral, sino que a los partidos se le van distribuyendo a lo largo de la programación impactos de 30 segundos, que son los que equivaldrían a la garantía de acceso gratuito permanente. Pero que a veces no haya confusión, sea de manera gratuita, otorgado por el Estado o administrado por la autoridad electoral, como es en mi país, o adquirido directamente por los partidos políticos o por los candidatos, con regulaciones para garantizar equidad o no, sigue siendo el método, el mecanismo más utilizado para acceder a los medios de comunicación. Si no se les da de manera gratuita, de todos modos va a haber una compulsión. Pero ese es el primer punto. ¿Hay o no garantía de acceso gratuito a los medios de comunicación? Y luego vienen las interrogantes. ¿A qué tipo de medios? ¿A todos? ¿Solo a los públicos? ¿A los privados? ¿A los concesionados? Y ahí puede hacer una diferencia importante en qué tan efectiva o no es esa garantía, dependiendo de qué tipo de medios estamos hablando. Nuevamente, de cuánto tiempo, cuál es la bolsa es un número de promocionales, son una serie de minutos y luego cómo se distribuye. A todos por igual, de manera, nuevamente bajo una fórmula de proporcionalidad atemperada. Se les van a dar a los partidos de reciente reconocimiento o no, o solamente a los ya prefigurados. Ahí hay un conjunto de decisiones que son muy importantes al momento de valorar o no la importancia. Pero eso, en lo que se centra tanto el debate, tanto la atención, solo si es probablemente sea la ventana más importante para acceder a los medios de comunicación, pero no es ni con mucho la única de la que se busca hacer uso, justamente para cumplir con esos imperativos en una contienda cada vez más competida. Imaginémonos solo muy rápido otras posibilidades que plantean nuevamente problemas relacionados con cómo vamos a concebir la equidad y si eso
que estamos viendo en la televisión o escuchando en el radio es susceptible de manera realista de algún tipo de regulación orientada a garantizar condiciones de equidad o no. ¿Y qué pasa con el tratamiento que se les da en los noticieros? En los programas de opinión. Un conductor que tiene un programa de debate, un programa de reflexión, debe garantizar o no condiciones de equidad. Pero también México, que por cierto, y con esto ya voy, ahora sí prácticamente concluyendo, ¿qué hizo en 2006? Nuestra experiencia en 2006 era que nosotros tenemos un financiamiento público muy generoso a los partidos políticos, tan generoso que de acuerdo con lo que se reporta anualmente, si ellos reportaran su gasto de campaña anualmente, tenemos mecanismos de control y de exigencia, me parece que muy rigurosos. En términos, en promedio, en el reporte se señalaba que el 85% del gasto en una campaña tenía su origen en recursos de carácter público y únicamente el 15% eran recursos de carácter privado. Es decir, había solo para ilustrarles de qué tan generoso puede ser el financiamiento público, tan generoso que en términos, en promedio les permite cubrir el 85% de los gastos, que por cierto están sujetos al límite en una campaña. Teníamos entonces ese mecanismo de un generoso financiamiento, acceso gratuito a los medios de comunicación y además podían comprar tiempos adicionales en los medios de comunicación a través de ciertas reglas en las que intervenía la autoridad electoral. Ya les dije en un principio que la elección fue muy controversial, se dirimió por un margen muy pequeño, pero los costos se habían disparado los gastos de la campaña y además había acusaciones muy serias de que terceros, teniendo una prohibición legal, habían comprado espacios de publicidad, no tanto para favorecer como para atacar a determinados actores políticos. Campañas negras o negativas, como en México era algo totalmente inédito en la campaña electoral de 2006, una serie de imágenes o de expresiones que claramente iban orientadas a desacreditar a los contendientes. Pero además, muy importante, que teníamos un fuerte control. Dos grandes corporaciones, seguramente reconocidas en la mayoría de los países de América Latina e incluso en otros fuera de nuestro continente. Dos enormes y muy poderosos consorcios mediáticos, Televisa y Televisión Azteca. Pero se encontraba además que de ese gasto de campaña al que he hecho referencia, que era muy generoso, más o menos el 70% se iba a compra de tiempos en radio y televisión. Es decir, no resultaba suficiente la garantía de acceso gratuito. Pero lo dramático de esto es que en la práctica representaba a tomar recursos de las arcas públicas, dinero de los impuestos de todo, y transferirlos prácticamente vía los partidos políticos a los medios de comunicación en su conjunto, pero en particular a dos grandes consorcios televisivos que tenían un poder desmesurado y que claramente habían acusado incluso en las condiciones de la competencia ciertas preferencias o manifiestas preferencias de carácter político. Entonces concluyo esto simplemente diciendo, frente a esa dinámica, la reforma que se adopta en el país en 2007 adopta un modelo similar al de Brasil y al de Chile y al que luego se han agregado Argentina y Ecuador. Hoy tenemos 5 países en donde con los matices no hay ningún dispositivo, lo dijo Hugo también. Uno más o menos los agrupa por ciertos rasgos en común, pero en lo específico tienen diferencias importantes que tienen que ver con las necesidades, con las exigencias o con las condiciones propias de cada país. Aquí los mencionamos solo para facilitar un intercambio, una contrastación y un debate. Estos 5 países ya tienen únicamente, se puede acceder y hacer uso de los medios de comunicación durante los periodos electorales en los tiempos que el Estado les da a los partidos políticos o a los candidatos. Insisto, puede ser que los compre
que pague directamente esos espacios, o puede ser, como en el caso de México, que simplemente esos tiempos a que tiene derecho y que normalmente en periodo no electoral se destinan para transmitir propaganda gubernamental sobre otros servicios públicos o sobre otras obras, se puedan destinar a esto. Muy importante, y ahora sí, se prohibió la compra no solo de partidos y de candidatos, sino además de terceros, es decir, cualquier otra persona física o moral, de tiempos en radio y en televisión para poder transmitir propaganda con contenido político electoral. El círculo no se hubiera podido cerrar, si no, solo lo dejo como el último dato, sí tenemos que ver al tema de la equidad, porque también las experiencias en muchos países de América Latina nos terminan forzando a ello, a que incorporemos dentro del debate y la discusión la posibilidad de que no haya una influencia indebida de recursos de carácter público en la competencia electoral. Y entonces en México también está vigente, por ejemplo, una restricción durante el periodo de campaña: no se puede transmitir publicidad o propaganda de carácter gubernamental, y también está prohibido que en el uso, que los servidores públicos puedan beneficiarse de la propaganda y que aparezca su fotografía o su imagen asociada a alguno de ellos. Salvo periodos muy específicos de informe de gestión, la publicidad no puede ir asociada a un funcionario o a su imagen o a su fotografía o a su nombre en lo particular. Creo que con esto he dejado un abanico muy amplio, no sé en qué medida podamos tener alguna profundización o alguna clarificación, pero en todo caso yo quedo atento a los aspectos que sean de su interés. Gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Vamos a abrir un periodo de 15 minutos para preguntas a Carlos. Les solicito que sean preguntas puntuales sobre el tema. Respecto al caso costarricense, ya se referirá a Ronald, es la segunda exposición. Entonces, tienen ustedes la palabra, ahí están los micrófonos, levantando la mano. Podemos hacer una ronda de 3 o 4 personas para iniciar. Buenos días, mi nombre es Catalina Montero y vengo del Cantón Central de Heredia. Bueno, tengo varias inquietudes, pero me voy a centrar en una fundamentalmente de todo ese abanico de experiencias. ¿Cómo manejar dentro de esta equidad, ¿verdad? Dentro de este intento de generar esta equidad de distribución en medios, el acceso entre la cantidad de partidos, etcétera? O sea, ¿cómo manejaron también los medios que son regionales, locales y nacionales, ¿verdad? Porque aquí hay inequidad en todo sentido. También hay inequidad en las grandes empresas que se dejan todos estos recursos, mientras que hay medios locales o regionales que están apenas ahí subsistiendo, y que sería importantísimo que estos medios también tengan acceso a estos recursos para que puedan, porque también tenemos los pequeños partidos que no son nacionales, son provinciales y cantonales, ¿verdad? ¿A dónde quedan también esos? O sea, ¿cómo lograron ustedes combinar estas otras variables? Gracias. Otra pregunta. Don Carlos, una consulta respecto a lo que es la opinión de algún periodista en un noticiero, o en casos que se han dado en Costa Rica, ¿verdad? Que se invita a un experto el día antes de la elección a que trate cierto tema que pueda influir en el elector, o en casos como la experiencia mexicana que se habla a veces, ¿verdad? Que en telenovelas o espacios televisivos se hacen referencia a una pública, este tipo, digamos, de referencias que no son propiamente espacios publicitarios, pero que refieren a candidatos a la campaña. ¿Cree
¿Cree usted que se puede regular de alguna manera o cada vez en una hiperregulación? ¿Cuál es su recomendación al respecto? Gracias. Gracias, Adrián. Sí les ruego, cuando hagan la pregunta, que indiquen su nombre, para efectos de que Carlos les pueda luego responder también puntualmente. ¿Alguna otra pregunta? Buenos días, mi nombre es Giselle Rodríguez y vengo de San Carlos. Creo que ha planteado unos temas vitales en cuanto a cómo se construye la democracia, pero a mí me parece muy interesante, ligándolo a los medios de comunicación y a esa tendencia de hacer un marketing de una propuesta política. ¿Dónde queda la discusión? ¿Dónde queda la regulación para la discusión real de las propuestas de los partidos? Porque podemos, digamos, entrar a discutir eso, pero no estamos aportando, digamos, a la construcción de la democracia como un juego, digamos, de ideas políticas, porque evidentemente, si no, lo que hacemos es beneficiar, como usted bien lo señaló, a los medios de comunicación más grandes que se constituyen en sí mismos en una fuerza política oculta, ¿verdad? Gracias. Tal vez una cuarta participación aquí, sí. Gracias, sí. Francisco Cordero, Pacha Nueva. Quisiera preguntarle, entiendo que esta nueva modalidad requirió una reforma constitucional. Me imagino que es en virtud de que se limita la libertad de expresión y se limita la libertad de contratación. ¿Cómo se haría? Entiendo que también en el sexenio hay elecciones de medio periodo y elecciones que no coinciden con las elecciones del presidente en todos los estados. ¿Se da esta misma prohibición en cada uno de estos momentos? ¿Y cómo hacen para regular el publirreportaje? Que muchas veces los medios o los periodistas tienen interés en hacer una serie de noticias que tienen que ver, para bien o para mal, de las diversas tesis planteadas en la política. Y finalmente, la pregunta, ¿cómo hace el gobierno mexicano para contrarrestar la fuerza de las transnacionales? Bien, ahora le cedemos la palabra a Carlos. Preguntas muy interesantes. Requerirían, creo que, respuestas más o menos elaboradas para entender, porque abren la oportunidad realmente de examinar con detalle otros nudos problemáticos que dejamos fuera en el debate, pero voy a tener que, por imperativos de tiempo, que limitarme a hacerlo lo más rápido posible. La garantía, me preguntaba Catalina sobre cómo se hacía para garantizar también la equidad. Somos un Estado federal, solo refiriéndome al caso mexicano, por tanto existe la posibilidad no solo de que hayan partidos nacionales, sino que también a nivel de cada una de las 32 entidades federativas puedan existir lo que nosotros llamaríamos partidos de carácter local. No llevamos más lejos la posibilidad de que se formen partidos políticos, o son nacionales o son de carácter estatal. La garantía aplica tanto para los partidos tratándose de elecciones de carácter nacional o federal, como para los partidos locales tratándose de la demarcación dentro de su respectiva entidad federativa. Y aún así, sin existir lo que yo entendería si fueran equivalentes a un cantón, nosotros tendríamos que, si admitiéramos la posibilidad, no me puedo imaginar la posibilidad de que admitiéramos partidos de carácter municipal, que sería el siguiente orden o nivel de gobierno, porque entonces estaríamos hablando de más de 2.500 municipios en el país, con la posibilidad de que si al menos se conformara un partido político en cada uno de esos municipios y con esas características, sí nos crearía un marco endiabladamente complejo desde el punto de vista simplemente de cómo hacer operativa una garantía que se extiende a todos. Pero sí tenemos una complejidad adicional, porque como resultado de una reforma de 2012, hoy está garantizada la posibilidad de que haya candidaturas independientes para cualquier cargo de elección popular. En el pasado fue quizá una de las palancas
que para bien o para mal se utilizó para arraigar un sistema tan fuerte de partidos políticos en México fue el darles el monopolio exclusivo de las candidaturas. Prácticamente por más de 60 años, para ser candidato, para llegar a ser autoridad elegida popularmente, no había otra vía que ser postulado por un partido político. Ese monopolio se rompió en 2012 y hoy tenemos un abanico muy complejo porque la garantía de acceso gratuito se les da también a los candidatos independientes. Y esto plantea desafíos, sobre todo de carácter técnico, terribles. Es muy complejo, pero hay un sistema, se ha hecho una inversión impresionante en una infraestructura que va a permitir garantizar que esa posibilidad de acceso gratuito a los medios de comunicación lo tengan los partidos a nivel nacional, los partidos a nivel local y, de ser el caso, los candidatos independientes, en ese caso sí, aunque solo se hayan registrado a nivel municipal. Pero su operación de este modelo, de esta garantía, sí plantea retos técnicamente muy complejos, pero para los que existe solución. Adrián preguntaba de la publicidad integrada y yo les diría que cuando en México se empezó, en esta reforma de la que hablé, el modelo se empezó a operar en 2007, la reforma es de 2007, y realmente su primera prueba se produce hasta las elecciones de 2009 y se descubre, y entonces como que se abre la caja de Pandora y es cuando uno se da cuenta cuáles eran todas esas posibilidades que existían en el afán de los partidos políticos o de los candidatos de aparecer, de tener exposición mediática, ya no de aparecer precisamente en lo personal, ya no de una interlocución directa, cómo buscaban posicionarse en los medios de comunicación. Y entonces, aunque era un fenómeno que probablemente ya existía, hablaron aquí de publirreportajes, infomerciales, aparecer en programas de entretenimiento, incluir dentro de comedias textos que hacían referencia, estaban dialogando dos personajes de una novela, estaban hablando de alguna cosa cotidiana y de repente una persona le decía a la otra, un actor o una actriz le decía, bueno, mira, está muy interesante lo que estamos platicando, pero ¿qué te parece si continuamos nuestra conversación mañana? Porque ahorita hay un acto de campaña de tal candidato de tal partido y yo tengo mucho interés de ir a verlo. Lo integraban como parte del diálogo en una comedia. O ustedes recordarán la anécdota del boxeador mexicano que disputó una campaña y que se armó todo un escándalo porque apareció con un calzoncillo que tenía un logotipo de un partido político. Yo me quiero imaginar quién, siguiendo una pelea de campeonato del mundo de box, iba a poner atención al hecho de que tuviera o no pegada la propaganda de un partido político. Pero a esos niveles de delirio y de sobreregulación estamos llegando, porque para atender y resolver todo este tipo de presuntas transgresiones a la norma se tiene que activar un proceso especial. Y aquí se corre el riesgo de que se active a la menor provocación. ¿Por qué? Porque también se utiliza la acusación como una estrategia de campaña. Entonces, esto abre la puerta a una cantidad enorme de complicaciones que a la autoridad, en México tenemos una división entre la autoridad administrativa, los que solo organizamos la elección o somos referees, y quienes imparten justicia, una que aquí está integrada en el tribunal. Pero allá, sea la autoridad administrativa o sea la autoridad jurisdiccional, le crea enormes complicaciones porque son asuntos, los de presuntas transgresiones a las reglas sobre acceso y uso de los medios de comunicación o sobre propaganda, que se tienen que conocer y resolver en lo individual, caso por caso. Entonces es un asunto muy complicado.
Giselle me habla, ¿y cómo garantizar la discusión real? Yo diría que una de las perversiones, y tiene varias del modelo mexicano, puede tener virtudes desde luego y algunas, pero entre las perversiones es, por decirlo muy fácil, una saturación. No les di la cifra, pero estamos hablando de que el acceso está garantizado a nivel nacional. Estamos hablando de más o menos 1.700 estaciones de radio y 700 canales de televisión. La garantía de acceso gratuito los cubre a todos ellos. Durante un periodo de campaña ustedes multiplican 48 minutos por 90 días que puede durar una campaña para una elección presidencial y luego por 2.500 medios y lo dividen en spots de 30 segundos, les dará una cifra delirante de algo así como 45 millones de promocionales. Esa es la cifra de promocionales que se transmitió para las elecciones de 2012. No solo un problema de sobresaturación, por lo que yo sostengo que a veces, en cierto sentido, está sobreestimada la importancia de los spots. Realmente el que se tengan 3, 4 más o menos hará una diferencia en un electorado que probablemente cuando ve en su televisión el spot de cualquier partido, el de su preferencia lo da por descontado. Pero además, ¿qué se le puede decir en 30 segundos? Desde luego, la otra gran crítica era por una enorme banalización o superficialidad de lo que se podía decir en 30 segundos. Hubo críticas, desde luego, desde un primer momento, y creo que por fortuna algún remedio, algún paliativo se tomó en nuestra más reciente reforma electoral, que no es la de 2012, sino ahora una de 2013. Tenemos una compulsión reguladora. Ahora en la de 2013, entre las pocas buenas noticias que hay ahí, es que ahora la autoridad está obligada a organizar por lo menos 2 debates entre los candidatos presidenciales y las autoridades a nivel local entre los candidatos a gobernadores. Y el exhorto para que la autoridad pueda organizar debates entre otros candidatos a otros cargos de elección popular y el aliento para que los medios de comunicación también los organicen bajo condiciones de equidad. ¿Cuáles pueden ser esas condiciones de equidad? Que por lo menos se molesten o se ocupen de invitar a todos los contendientes a ese cargo. Es un poco, hay problemas serios, hay distorsiones serias y hay algunas medidas que se han tratado de tomar para revertirlas, pero creo que se tiene que reflexionar todavía y hacer mucho más sobre eso. Justamente el argumento de atentar contra la libertad de expresión fue el que utilizaron no solo las 2 grandes consorcios mediáticos, sino buena parte del sector empresarial en México para lanzar una ofensiva brutal en 2007 contra la iniciativa de reforma. En cuanto supieron que en el Senado, las fuerzas políticas con representación en el Senado, habían planteado ya en el proyecto de iniciativa de ley, no les preocupaba tanto el acceso gratuito, les preocupaba sobre todo el tema de que no se les iba a prohibir la compra y publicidad. Desataron una ofensiva brutal. Hubo manera de disuadirles. Primero se les ofreció el espacio del que hicieron uso y abusaron, lanzaron una cantidad impresionante de nuestros, no contra la autoridad electoral, porque nosotros ahora sí que nivel en el entierro teníamos, el IFE en su entonces y ahora el INE no tiene ninguna capacidad de iniciativa legislativa, ni interviene en el proceso legislativo, pero sí contra el Congreso. Una ofensiva feroz. Pero fue posible, se les abrió un espacio para que expresaran sus inquietudes y creo que se les pudo argumentar que no representaba un ataque de la libertad de expresión, que si la libertad de expresión dependiera de que una persona pudiera comprar 30 segundos o 60 segundos en Televisa o en TV Azteca en prime time, creo que poca estima le tendríamos a la libertad de expresión. Creo que se debería de medir bajo otros indicadores y bajo otros parámetros. Al final presentaron una luz de juicios, de amparos, que en general fueron gradualmente resueltos entre 2007 y 2010 por la Suprema Corte de Justicia, convalidando la reforma y la legalidad. Es cierto, yo diría que así como se puede
impulsando, así como la falta de garantías mínimas de equidad puede poner en tela de juicio por lo menos el compromiso o la calidad democrática de unas elecciones. Esa es mi apreciación. Lo mismo, el tratar de impulsar determinadas iniciativas orientadas a garantizar condiciones de equidad pueden entrar en tensión o generar conflicto con otros principios igualmente encomiables, pero ninguno de ellos absoluto, y uno de ellos puede ser la libertad de expresión o la libertad de contratación. Creo que básicamente eso es lo esencial. ¿Hay alguna otra pregunta? Bien, si no, le voy a solicitar a Ronald Chacón y a Jennifer Gutiérrez que pasen a la mesa para seguir con la segunda exposición, ya sobre financiamiento y equidad electoral en Costa Rica, una mirada prospectiva a cargo del el señor jefe del Departamento de Financiamiento. Y solicito un aplauso a Carlos, un agradecimiento por su participación. Gracias, ha sido un gusto. Muy buenos días a todos y gracias por su presencia. Me corresponde conversar un momento con ustedes en relación con lo que tiene que ver con la reforma propuesta por el Tribunal Supremo de Elecciones desde el año 2013, en aras de mejorar algunos aspectos relacionados con la equidad a la cual se refirió ampliamente don Hugo. Resulta claro, si hacemos aquí un poquito nos vamos un poco a los antecedentes, que la reforma electoral que tuvo lugar en el 2009 viene y robustece, me parece de una manera importante, todo lo que tiene que ver con lo que es la fiscalización de las finanzas partidarias. Sin duda alguna, a partir de esa plataforma, llamémoslo así, emerge un robustecimiento de lo que es la transparencia en materia de finanzas partidarias. Pero sin duda alguna, como categóricamente lo señaló don Hugo, en materia de equidad en la contienda, tenemos una situación en la que realmente afloran muchos pendientes, un gran lunar y realmente una situación a la que ciertamente los partidos políticos deben prestar especial atención y a ver, me parece, no solo dejar esto en recargo de lo que es el Tribunal Supremo de Elecciones, pues que sin duda alguna también asume la proactividad en este campo. Vemos claramente que esta situación de inequidad, igual aquí hago una suerte de reiteración, ha sido señalada tanto por medios académicos, igualmente por el mismo Tribunal Supremo de Elecciones, y así también ha sido puesta de manifiesta en el último informe de la misión de observación electoral realizada por la OEA. En este sentido es importante hacer notar, me parece, que a manera de primeras líneas corresponde de repente repensar en aspectos tales como el hecho de que en nuestro país, si ustedes lo viven, son ustedes quienes realmente lo viven y lo sufren de una manera más directa, el hecho de que los partidos políticos no cuentan con financiamiento en plena campaña electoral.
Y esta es una situación sencillamente gravísima y que además expone a riesgos que ninguna democracia se merece, y menos una democracia tan consolidada como lo de la costarricense. Por otra parte, creo que hay que repensar algo de lo que ha sido la duración de las campañas. Es posiblemente un tema en el que se pueda ahondar también, y probablemente uno de los aspectos más serios, el hecho de que se invisibiliza la propuesta de muchísimos partidos políticos durante las campañas electorales. Ahora bien, ¿en qué estamos con el proyecto de reforma? A ver, fue promovido por el tribunal desde abril de 2013, como bien lo pueden leer ustedes. Actualmente está en la Comisión de Reformas Electorales, pero realmente en un estado de pasividad absoluta. Está claro que allí se contiene de lo que el tribunal ha interpretado como propuestas realmente válidas para lograr la equidad en la contienda electoral en Costa Rica. Sin embargo, me parece importantísimo hacer hincapié en el hecho en que esta propuesta de reformas es tan solo una base de discusión para el abordaje de la situación actual. Claramente, la propuesta de reformas, así como sucedió con lo que se planteó en algún momento, en el 2001 aproximadamente, pues la idea es empezar a generar una suerte y provocar una discusión nacional que produzca el mejor camino que a la tica logremos definir para alcanzar niveles de equidad y, por qué no, también para mejorar aquellos que tengamos en transparencia, poniéndonos nuevamente a la vanguardia en muchísimos campos, pero sobre todo dejando de estar en la retaguardia en un campo tan importante como viene a ser la equidad electoral. Entrando propiamente a lo que es el proyecto de reforma al Código Electoral propuesto en el 2013 por este tribunal, tenemos básicamente 7 aspectos. Vamos a irlos viendo en detalle, pero en general versan sobre lo... Me informan que la presentación está en la carpeta que les fue suministrada, por si gustan orientarse también. A ver, básicamente versa sobre 7 aspectos: franjas electorales, transporte gratuito, deberes del fiscal, crédito fiscal a contribuyentes, la eliminación de certificados de sesión, cambios que se pretenden en la publicación anual y que sabemos en la práctica que son un fuerte dolor de cabeza, sobre todo para partidos con menos recursos, y sin duda alguna el robustecimiento en el adelanto o anticipos de contribución estatal. Entrando en punto 1 a 1, tenemos en cuanto a franjas electorales lo siguiente. ¿Qué propone el Tribunal Supremo de Elecciones? La sesión de 30 minutos diarios destinados a difusión de propaganda electoral de partidos políticos. Este tiempo sería administrado, o la administración estaría a cargo del Tribunal Supremo de Elecciones. Y además prevé el proyecto la prohibición de pautar con fines electorales por parte de terceros. Lo que sí se puede hacer es que el partido contrate por un tanto idéntico a aquel al que tiene derecho de acuerdo con las franjas. ¿De acuerdo? A un partido político le corresponden 5 minutos, tiene derecho a pautar por hasta 5 minutos adicionales. ¿En qué términos viene a quedar lo que corresponde a la distribución de los tiempos? Queda de la siguiente manera. Si hablamos de una elección nacional, estamos hablando de una distribución de ese 100%, el 80% le estaría correspondiendo a partidos nacionales y el 20% a partidos provinciales. Además, aparece el hecho de franjas electorales también para elecciones municipales, que sin duda a la fecha o a hoy con la situación actual están muy dejadas de la mano de manera súper particular.
En la elección municipal tendríamos una distribución en los siguientes términos: el 60% de las franjas o del tiempo de las franjas para partidos nacionales, el 20%, otro 20% para partidos provinciales y un 20% para partidos cantonales. Ahora bien, ¿qué tenemos de este 100%? Esperemos no hacerlo aquí muy complicado. De ese 100%, un 60% estaría distribuido por igual entre todos los partidos, generándose, si entiendo bien respecto a lo señalado por Carlos, precisamente el piso al que él refería en su participación. Y un 40% sí, de acuerdo con el criterio histórico, un poco en términos de proporcionalidad. ¿Qué más tenemos sobre franjas electorales? Que sin duda me parece a mí la punta de lanza de este proyecto, de este proyecto de reforma. Además, los medios de comunicación estarían en la obligación de informar al Tribunal Supremo de Elecciones respecto de todo aquello que estime pertinente o que sea pertinente para efectos de la fiscalización y el cumplimiento de los tiempos, de la sesión de esos tiempos, por parte de los diferentes medios de comunicación. Obviamente eso aparejado a un régimen de sancionatorio que está en este momento incluido en esa propuesta. Todo, por supuesto, sujeto a las mejoras que los diferentes actores podrían generar a partir de diferentes discusiones. En esto hay que tener algo presente. No es, y bien se señalaba en los eventos de capacitación de ayer y anteayer, esta no es una situación que el tribunal se haya sacado de la manga. Más bien es preocupante que nos hayamos quedado tan atrás en el avance en esta materia. Tenemos que en América Latina 15 de los 18 países disponen de alguna manera de algún tipo de franja electoral. Vean qué lamentable la posición en la que nos estamos quedando de retraso. Y bueno, y qué importante si tenemos aquí a los representantes de los partidos políticos, porque podríamos tener aquí una génesis adicional, un impulso, adicional sobre un tema que les compete y que les resulta de particular interés, como es la visibilización de ustedes mismos. Tenemos que a nivel mundial 119 de los 179 países, según las bases de datos de Idea Internacional, además tienen algún tipo de franja, y entre esos no estamos incluidos nosotros. Noten que además estamos hablando para meterle a esto un poco de contexto numérico, de datos que son importantes para una economía como la nuestra, y particularmente importantes en un momento de un déficit fiscal también representativo. De acuerdo con los gastos revisados y para efectos de pauta en televisión, en lo que ha sido ahora para las elecciones del 2014, esto según datos obtenidos de las liquidaciones de gastos presentadas por los partidos políticos con derecho a optar por la contribución estatal, tenemos que hay una pauta, según gastos revisados, que llega a los 2.271 millones de colones. Estamos hablando de aproximadamente 4 millones de dólares que probablemente también están concentradas o cuyo pago se concentra particularmente en televisoras prominentes de nuestro país. Esto estamos hablando del 2014. No perdamos de vista que debido a la suspensión que tuvieron los certificados de cesión en esta campaña, este monto se vio en alguna medida reducido. O sea, esta cantidad en el 2010 fue bastante mayor. Cierto es que de acuerdo con los datos dados en las liquidaciones no era posible precisarlo, y por eso estamos utilizando además por actualidad los datos de la última campaña, pero ciertamente nos viene a dar una idea de todo lo que podríamos empezar a ganar en términos de equidad, pero repito, sobre todo de la visibilización de ustedes, partidos políticos.
Si tenemos, en cuanto a pauta en radio, lo anterior que les mostraba, en pauta en televisión, tenemos un total de 1.020 millones de colones, estamos hablando de aproximadamente 1,8 millones de dólares. Además, situación que como ustedes pueden ver, se concentra en aproximadamente 6 partidos políticos. Un poco lo que se señalaba por parte de la OEA, que el 80% de la pauta publicitaria pagada en el año 2014 prácticamente se concentraba entre 4 y 5 partidos políticos. Está claro que los que no pautan no es porque no quieren, si no pautan es porque no pueden, y es allí donde la excitativa se les plantea de la manera más respetuosa, pero también de la manera más categórica, por supuesto. En materia de transporte gratuito, y esto un poco también para empezar a mostrar que la reforma planteada por el Tribunal Supremo de Elecciones tiene una base técnica a partir de un análisis numérico y de situaciones específicas que se derivan de la información financiera que ustedes mismos han mostrado a partir de sus diferentes reportes. O sea, viene a ser el resultado de un análisis de la realidad de los partidos políticos costarricenses. En materia de transporte gratuito, repito, la propuesta se orienta a un transporte de esta naturaleza para los electores en el día de las elecciones. Habría una obligación de las empresas concesionarias de transporte público, esto en rutas urbanas e interurbanas. En el caso de las rutas interurbanas sería por la vía de etiquete, que serían administrados por el Tribunal Supremo de Elecciones, además. De igual manera, se prevé un régimen sancionatorio que se orienta a impedir que en razón de esta situación gratuita se vaya a desmejorar el servicio ese día. Hablemos un rato en términos de colones, repito, partamos de la base del análisis de esto. Con datos únicamente para 4 partidos políticos, no en todos los casos es posible, de acuerdo con los reportes de los partidos, generar datos razonablemente pulidos para poder plantearlos acá. Pero bueno, entonces nos vamos con los partidos con los que sí resulta posible, y tenemos que, al menos para estos 4 partidos políticos, el monto gastado el día de las elecciones por concepto de transporte y por el cual optan con recursos de la contribución estatal, asciende a aproximadamente 371 millones de colones. Estamos hablando aproximadamente de 680,000 dólares. Y reitero, únicamente para 4 partidos políticos. De allí la importancia y de allí que se haya considerado este otro asunto también para efectos de incluirlo en la propuesta de reforma. Entendiendo también pues que la política es el arte de lo posible y nos concentramos en aspectos que consideramos más importantes. En cuanto al robustecimiento del financiamiento anticipado, está claro, no se puede hacer chocolate sin cacao, ¿verdad? Y eso es lo que ahorita los partidos están haciendo. Y aquí empezamos también con un juego curioso, porque por otro lado, recordemos que estamos, como lo mencionaré más adelante, procurando la eliminación de los certificados de cesión por la serie de perversiones que una y otra vez se han reiterado y que le generan gran opacidad a lo que tiene que ver a la gestión financiera de los partidos políticos. En este sentido, se plantea una modificación del modelo de financiamiento anticipado que está previsto en el artículo 96. Actualmente, el Código Electoral prevé la posibilidad de que se anticipe hasta un 15% de la contribución estatal, pero esto realmente, cuando hay partidos que gastan 6,000 o 5,000 millones de colones, es prácticamente una gota de agua. A ver, aquí se está proponiendo que se pueda distribuir hasta un 50% de la contribución estatal. O sea, estamos hablando que si hubiera sido para el año 2014, o la contribución correspondiente al año 2014, estaríamos hablando de aproximadamente 9,000 millones de colones. Esta distribución tendría igualmente la siguiente categorización. El 80% sería para partidos nacionales y el 20%
para partidos provinciales. Pero además, como asunto que nos parece fundamental y que creo que sería de interés para muchos de los aquí presentes, es que se implementa el financiamiento anticipado, se implementaría el financiamiento anticipado para procesos electorales municipales. Y eso me parece que es una profundización de la democracia, eso favorece significativamente, eso nos va a robustecer si logramos darle el impulso correspondiente y ponerlo sobre el tapete para una discusión real. Para una suerte de cálculo y procurando no entrar en mayor complicación, la distribución estaría pensando en cantón por cantón, de la siguiente manera: la cantidad total de anticipo, o sea, esos 9.000 millones de colones, se dividirían entre el total de electores inscritos, aproximadamente 3.200.000, 3.100.000 en este momento. Eso nos va a dar un factor, un monto X. Eso que allá en la diapositiva se mira como resultado en negrita, ese factor se estaría multiplicando por la cantidad de electores inscritos en cada cantón. Eso sería el igual o lo que correspondería al total a distribuir por monto anticipado por cada cantón. Me parece que es una forma de ir visualizando posibilidades en caso de que lleguemos a concretarlo en términos legislativos. Notemos el porqué. Sé que lo viven siempre, pero notémoslo, pongamos nuevamente un poco de números a este asunto para una mejor comprensión o una mejor visualización de la situación. En financiamiento anticipado para el proceso electoral nacional del 2010, apenas se generaron anticipos para 4 partidos políticos. Vean que sigue siendo de repente una suerte de élite, y esto no es lo que corresponde a una democracia madura como la costarricense. No está a la altura de ello. Apenas se logró generar como anticipos o autorizar anticipos por un monto de 709 millones de colones, es decir, apenas 1,3 millones de dólares. Y estamos hablando que en el 2010 el monto total, si mal no recuerdo, el monto total de contribución estatal ascendía a 34 millones de dólares. Pues andábamos en el orden de los 17.000 millones de colones como aporte estatal. Noten que es realmente una cantidad ínfima la que en este momento permite la legislación actual. Para el 2014 apenas incrementamos en 107 millones de colones y pasamos más o menos a 1,5 millones de dólares. En este momento, ahora con 7 partidos políticos y con una particularidad, que uno de ellos hubo que ejecutar la garantía líquida al partido Viva Punta Arenas en razón de que no alcanzó la cantidad de votos necesarios para poder optar por la contribución estatal. Y esos son los datos que se reflejan. Nótese que el monto máximo aportado fue de 155.551.000 colones para el partido Movimiento Libertario. Un cuarto punto que aborda la propuesta refiere a los deberes del fiscal. Acá creo que es importante hacer un pequeño paréntesis. Estamos, creo, todos informados de que las liquidaciones de los partidos políticos correspondientes al proceso electoral 2010, tanto a nivel nacional como a nivel municipal, generaron o permitieron identificar una serie de irregularidades importantes. Y estamos claros que cuando hablamos de aporte estatal estamos hablando de recursos públicos y creo que vamos a coincidir todos en que aquí debe aplicar el mayor de los rigores.
es lo que corresponde. Procuramos de esta manera, y ustedes todos lo conocen, en este momento la responsabilidad está concentradísima, en modo superlativo, en la figura del tesorero. Y esa es la realidad. Creo que, bueno, y muchos asienten porque es la realidad. Se pretende la figura de un fiscalizador interno en el partido político que recaiga, como su nombre bien lo indica, en el fiscal de la agrupación. Por supuesto que los partidos políticos además tienen que robustecer este tipo de iniciativas con controles internos adecuados que garanticen la gestión financiera óptima de los partidos políticos, pero cierto es que aquí al menos se da se tiene un pie de amigo en relación con todas estas situaciones que a nivel de gestión financiera presentan las diferentes agrupaciones, o con las que, conviven las diferentes agrupaciones. Acá está claro, el objetivo es velar por el buen manejo de las finanzas y el patrimonio del partido, en el entendido que el fiscal asume una responsabilidad de carácter personal como la que hoy recae sobre la del tesorero. No es que deja de recaer sobre la del tesorero, es que ahora se acompañan en la labor de fiscalización. Como quinto punto de los 7 que componen la reforma está la eliminación de los certificados de cesión. Está claro que, repito, ya que esto es un discurso reiterado, los certificados de cesión generan gran cantidad de fuentes de opacidad en materia de finanzas partidarias. También es cierto, y hay que reconocerlo, los certificados de cesión fueron acotados significativamente por el voto de la Sala Constitucional de finales del 2013. Fue el fallo 15-343 del 2013. Ok, esta situación, en esto hay que reiterar, es necesario hasta para los mismos partidos políticos, hasta para posibilitar un robustecimiento adecuado del control interno en los partidos políticos, el hecho de que los certificados de cesión sean un elemento que desaparezca de las posibilidades financieras de los partidos políticos. Creo, y eso se vio, y si no, ahí está documentado, se puede analizar, pero en lo que correspondió a irregularidades identificadas para las elecciones del año 2010, en gran medida y en una gran cantidad de casos, median precisamente pagos vía certificados de cesión. Yo creo que aquí no es solo un interés del Tribunal Supremo de Elecciones. Yo creo que un análisis técnico de parte de los mismos partidos políticos los llevaría categóricamente a concluir que es una herramienta que les hace más daño que el bien que les produce. En cuanto a crédito fiscal, también, había una propuesta orientada, en términos de crédito fiscal. ¿Cuál es la idea? Esto ya aquí empezamos a aterrizar, además de que ya me jalaron las orejas por el tiempo. Es la idea de que muchos aporten poco y no que pocos aporten mucho. Es esa básicamente la idea. Bueno, pero a partir de entender que las contribuciones serían deducibles de la renta bruta hasta por un monto igual o equivalente a 10 salarios base. Y de esa manera el tribunal intenta que haya un incentivo para aquellos contribuyentes, porque también hay una realidad. Y sí lo voy a decir en estos términos porque no lo podría decir en otros. El histórico que vienen mostrando los aportes privados a los partidos políticos, díganme si no los señores tesoreros que están aquí presentes, don Roberto y otros, vienen en caída libre. Las donaciones vienen en caída libre, absolutamente. Bueno, pues esta es una manera de ver si se logra reimpulsar la posibilidad de más aportes a los partidos que vengan de fuentes privadas.
Y finalmente, lo que hemos hablado particularmente, recuerdo haber hablado en su oportunidad con Jorge del Movimiento Avance Santo Domingo, pero igual con otras personas que ocupan tesorerías, el hecho de que la publicación anual de estados financieros aplica igual para el partido más pequeño que para el partido más grande. Y lo malo es que en general van a tener un costo altísimo. Este tipo de situaciones también vistas desde la perspectiva técnica están tratando de ser atacadas en este proyecto de reformas y por ende se procura la eliminación del deber de publicación anual, pero ojo, no dejándolo en la opacidad, sino simplemente esta publicación se daría en la página web del Tribunal Supremo de Elecciones como interlocutor natural por su especialidad electoral. Nada más, ya como datos, aquí sí me salgo del proyecto de reforma, más bien les informo. Es cierto que aún no hemos sacado todos los informes de revisión de las liquidaciones de las presidenciales, pero bueno, entendemos que esto es para los partidos en general y queremos darle la siguiente información. Esto a manera de recordatorio. Para las elecciones del 2016 hay un monto de aporte estatal que asciende a los 6.805 millones de colones. Esto representa aproximadamente 13 millones de dólares. En la elección del 2010, a manera de antecedente, el máximo de contribución estatal por distribuir fue de 4.684 millones, o sea, alrededor de 8,7 millones de dólares. Sí hay un incremento real en el monto que se estará distribuyendo en esta oportunidad. Importante también como antecedente señalar que con ocasión de las elecciones municipales del 2010, de los 48 partidos participantes a escala nacional, provincial y cantonal, 43 alcanzaron una votación que les permitía optar por recursos de la contribución estatal. Ahora sí, y aquí entramos por supuesto, y en esto el IFED sin duda alguna desarrolla desde ya y seguirá desarrollando una gran labor de capacitación, porque aquí sí tenemos un dato que también hay que atacar. De esos 43 partidos que tenían derecho a optar por la contribución estatal, únicamente 31 terminaron presentando la respectiva liquidación de gastos para optar por estos recursos. Y por supuesto que queremos que si manejáramos los mismos números, de 43 opten 43. Eso es la idea. ¿Cuáles son las condiciones? Igual nada más como recordatorio para que puedan optar. Bueno, alcanzar al menos el 4% de los votos válidamente emitidos en el cantón de que se trate o elegir al menos un regidor o regidora. Esto como una interpretación analógica de lo que es el sentido del artículo 96 constitucional y evidentemente presentar la respectiva liquidación de gastos para la comprobación que de acuerdo con este artículo constitucional está previsto. Básicamente esa sería mi participación y quedo a su disposición para alguna duda que pueda emerger respecto de este tema.